buenos días, mi amada iglesia, el Señor les bendiga. Qué privilegio poder estar en esta mañana, poder compartir la palabra del Señor. Me alegra mucho tener este privilegio y por supuesto poder entrar a sus hogares y que sus corazones de una manera muy dispuesta puedan recibir la palabra del Señor. Amén. Quiero compartirles hoy una historia que tal vez han escuchado o tal vez no han escuchado, así que por favor disfrútenla. Para esto vamos a listar toda nuestra imaginación. Dios nos ha dado la capacidad de imaginar, de pensar, de recrear a través de nuestro pensamiento las historias, así que hoy la vamos a utilizar. Hoy vamos a recrear una historia, insisto, que pueda que usted la conozca como pueda que no. Esta es la historia de un joven, un caballero, un hombre que según lo describe el relato histórico, el hombre era muy guapo, el hombre era una persona muy bien parecida y aparte contaba con bastantes privilegios por ser el amado y el preferido de su papá entre todos sus hermanos. Por ser el preferido y ser el amado, se ganó el odio de sus hermanos, se ganó la rencilla con su familia y a partir de allí ellos generaron todo un plan para venderlo y entregarlo a otro pueblo, de manera que lo vendieron de esclavo. Cuando lo vendieron de esclavo, él llegó a la casa de alguien que se llamaba Potifar. Potifar era un capitán de Egipto que tenía a su cargo pues un conjunto de empleados, un conjunto de esclavos y entre ellos a José. Pero Potifar se dio cuenta que con José pasaba algo diferente. José todo lo que hacía le iba bien, emprendía algo y le resultaba, todo lo que le mandaban a hacer lo hacía muy bien. Empezó a darse cuenta Potifar que José, el personaje del que les quiero hablar hoy, la historia que les estoy contando, era una persona de alta confiabilidad, era una persona que tenía una firmeza profunda y aparte era una persona muy determinada y eso le hacía ser un esclavo, un empleado muy interesante. De manera que Potifar poco a poco fue dejando todo en manos de José. Al punto en que el relato histórico nos cuenta, el relato bíblico nos cuenta que José hacía todo en la casa. Todo estaba a cargo de José. Dice que Potifar no se preocupaba por absolutamente nada. Solamente él se preocupaba por comer el pan. De resto, José se encargaba de todo. Porque era una persona muy confiable, porque era una persona que podía hacer las cosas sin ningún tipo de supervisión. Entonces, José así estuvo en la casa de Potifar y cada vez fue ganando mayor autoridad ante los ojos de Potifar y por supuesto ante los demás que vivían y habitaban en la casa. Incluso pasó algo muy interesante y es que José, estando allí en casa de Potifar, empezó a notar y empezó a sentir el acoso por parte de su patrona, el acoso por parte de la esposa de Potifar. La esposa de Potifar fijó sus ojos en José porque era un hombre guapo, era un hombre muy bien parecido y aparte como le iba tan bien, llamaba mucho la atención. Y dice el relato bíblico que lo empezó a acosar sexualmente. De manera que constantemente le decía, ven, ven, acuéstate conmigo, ven, ven, acuéstate conmigo. Y dice la Biblia nos cuenta cómo José se mantenía muy firme y se mantenía muy distante y le decía, no lo voy a hacer. ¿Cómo haría yo semejante mal? ¿Cómo me comportaría yo de semejante manera? En esta casa le decía a José, tratando de explicarle, tratando de que esta mujer entrara en razón, le decía, mire, en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Su esposo me ha confiado todo a mí. Él le ha dejado todo en mis manos, menos a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted es su esposa. ¿Cómo voy a hacer yo semejante maldad? ¿Cómo cometería yo semejante maldad? Y además, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Entonces José siempre se mantenía muy firme, muy puesto en su lugar. Eso hacía que la mujer cada vez fuera mucho más insistente. Cuenta el relato bíblico que día tras día, la mujer estaba acosándole. Y podríamos pensar que esta cosa se pudo dar de diferentes maneras. Seguramente lo sedujo con sus palabras, seguramente lo sedujo con sus posturas, seguramente lo intentó manipular con su autoridad como patrona, seguramente le ordenaba y lo quería obligar, seguramente le ofreció dinero, seguramente utilizó muchas estrategias para finalmente poder lograr su objetivo de tener relaciones sexuales con José.
pero José se mantenía firme. Dice el relato bíblico que un día José entró, como todos los días, a hacer su oficio normal, cumplir con su responsabilidad. Y entró a la casa y la casa estaba sola. Estaba sola la casa. Y allí estaba solamente ella, la esposa de Potifar, la mujer de Potifar. Y dice la Biblia que cuando ella vio que José estaba allí, que estaba en la casa sola, que José estaba solo, que ella estaba sola, y le propuso y lo asió, dice la Biblia que lo agarró y lo cogió y dijo, ven, acuéstate conmigo. Y entonces cuando lo agarró y quiso obligarlo a que él se acostara con ella, dice la escritura que José salió corriendo, José salió huyendo, dejando su manto, dejando sus vestiduras en las manos de aquella mujer. De manera que fue tal la impotencia de esta mujer y tal la crisis y la frustración que tenía, que ella lo que hizo fue que comenzó a gritar y comenzó a decir auxilio, auxilio. Y entonces empezaron a llegar los otros esclavos, las otras sirvientes de la casa, y ella empezó a gritar auxilio y tenía la ropa de José en sus manos. Y entonces cuando empezó a ver que llegaba la gente decía, miren, miren lo que ese hebreo ha hecho, ese hebreo ha venido y ha querido violarme, pero cuando yo lo sentí comencé a gritar y él salió corriendo y la muestra es que aquí quedó su ropa. Y entonces se quedó ahí y dijo que ahí se quedaba y ahí se quedó hasta que llegara Potifar, su esposo. Y cuando llegó Potifar, efectivamente ella estaba allí con la ropa de José y le decía, mira, mira lo que pasó con ese hebreo que tú trajiste a esta casa, ahora quiso violarme. Y cuando yo comencé a gritar, entonces él se asustó y salió corriendo. Y cuando vemos esta historia, usted y yo decimos, uy, qué historia tan terrible. Pero a través de esta historia quiero que hoy hablemos de unas cualidades innegociables. Vamos a hablar hoy, he titulado esta palabra, cualidades innegociables. ¿Y por qué vamos a hablar de cualidades innegociables? Porque esta historia, esta magnífica historia que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 39, es una historia de las más importantes que nos retan a nosotros a tener unas cualidades innegociables. ¿Y qué tal si hablamos de cualidades innegociables en medio de una sociedad como la actual? Una sociedad con una modernidad líquida, una sociedad con verdades relativas, una sociedad con movimientos y con pensamientos fluctuantes, una sociedad que está basada en el aquí y el ahora. Una sociedad que cada día hace más relativas las cualidades de los seres humanos y cada quien puede ser, hacer y pensar como mejor le parezca. Esta historia que les acabo de relatar nos sirve hoy como un insumo para entender y para comprender que todos los cristianos debemos tener unas cualidades innegociables. Que todos los que nos decimos ser hijos de Dios, todos los que decimos amar a Dios, temer a Dios, debemos tener unas cualidades innegociables. Así que en esta mañana hablaremos de 3 cualidades innegociables en la vida de un creyente. 3 cualidades innegociables. Así que vamos a comenzar con la primera. La primera cualidad innegociable la he titulado confiabilidad. Tiene que ver con aquella calidad de confiable. Tiene que ver con aquellos que son dignos de confianza. La confiabilidad era una cualidad innegociable que José tenía en su vida. Por eso encontramos en el libro de Génesis, cuando nos relata el escritor del libro, en el versículo 6 dice que Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto de lo que iba a comer. Con José a cargo, Potifar se descomplicaba del resto de las cosas. Esto me muestra a mí que José era un hombre con autoridad y con confianza. José era un hombre sobre el que Potifar había podido designar o sobre quien había podido designar sus ganados, sus cosechas, sus relaciones, sus circunstancias en la casa, excepto
a su esposa, ¿verdad? Nos dice el texto bíblico. Pero esto también me deja ver algo muy importante en esta cualidad innegociable de José, y es que José no necesitaba supervisión de nadie. José no necesitaba que nadie estuviera encima recordándole lo que tenía que hacer, porque claramente dice la escritura que Potifar solamente se preocupaba ¿por qué? Por lo que había de comer. Potifar no se preocupaba por nada más, porque José estaba a cargo de todo. Y como José estaba a cargo de todo, él era el encargado de todo, él sabía lo que tenía que responder, él sabía lo que tenía que hacer. Eso le hacía ser una persona con una cualidad innegociable de confiabilidad. Ahora, yo no sé si usted ha conocido personas y circunstancias y situaciones que son poco confiables. Personas que necesitan todo el tiempo tener un policía encima para que realicen las cosas. Esto me hace pensar en el campo laboral. ¿Cuántos de ustedes conocen, han visto o tal vez han participado? Cada uno de nosotros podemos hacer un ejercicio de autoevaluación y podemos ubicarnos en el campo laboral. ¿Cuántas veces se hacen las cosas o se cumplen con las responsabilidades cuando hay un supervisor echando ojo y cuando el supervisor está mirando si se hizo o no se hizo? ¿Sí? Esto me hace pensar muchas veces cuando a los niños les decimos no necesitas un policía para hacer lo que tienes que hacer, tú puedes hacer las cosas por ti mismo. José era un hombre con una cualidad innegociable de confiabilidad. Él era un hombre confiable en el que se podía, sin la más mínima preocupación, delegar a quien se le podía delegar, a quien se le podía entregar toda una responsabilidad de una casa. Ahora, yo le pregunto, ¿es usted una persona con una cualidad de confiabilidad? ¿Usted es una persona confiable en la que se puedan depositar las cosas, que no necesite que le estén supervisando, que no necesita que tenga alguien encima para que usted no haga la trampa, para que usted no haga las cosas mal? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo nos comportamos nosotros en las relaciones con nosotros, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones familiares? ¿Somos personas confiables? Que no necesitamos que nadie esté echándonos ojo y mirando si hacemos o dejamos de hacer las cosas, sino que realmente atendemos con prontitud, con solicitud, como José lo hacía, con responsabilidad administrativa. Me gusta mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque dice que José administraba, dice que él tenía bajo su total y completa responsabilidad administrativa todas las posesiones de Potifar. ¿Seremos tú y yo personas confiables sobre las que otras personas puedan delegarnos las responsabilidades y saber que siempre vamos a dar lo mejor de nosotros, que no vamos a hacer las cosas a medias, que no vamos a tener la ley del mínimo esfuerzo, a lo que menos me toque, sino que realmente yo me esfuerzo por dar una milla extra, por hacer las cosas mucho mejor, por exigirme a mí mismo hacer las cosas bien? Creo que José era este tipo de persona. Creo que José era una persona, era un administrador responsable, era un empleado responsable. ¿Cómo son nuestras relaciones laborales? ¿Estamos dando el 100% de lo que deberíamos dar o estamos dando el 20, el 30, el 10, como por pasar de agache? ¿Cómo hacemos las cosas nosotros en la vida? ¿Somos personas confiables? ¿Otros pueden depositar sobre nosotros sus posesiones, sus cosechas, sus ganados? Otros pueden depositar sobre nosotros su confianza. Otros pueden darnos a nosotros semejante responsabilidad. ¿Cómo respondemos nosotros ante esto? Así que la invitación es para que nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, actuemos como actuaba José. ¿Cómo actuaba José? Con responsabilidad, con compromiso. José, actuaba con confiabilidad. Así que la invitación es para nosotros. La invitación es para que tú y yo, como hijos de Dios, jamás negociemos el ser personas confiables, el ser personas sobre las cuales puedan depositar la confianza. No somos traicioneros, no actuamos mal, no hacemos las cosas de agache, no actuamos solamente porque nos estén supervisando, sino que somos coherentes con nuestros principios éticos, con nuestra responsabilidad. Así que la primera característica de un cristiano, de un hijo de Dios, es que es una persona confiable. La confiabilidad no se negocia. Usted y yo debemos ser personas confiables, que otros puedan darse cuenta que pueden confiar en nosotros, porque nosotros no les vamos a salir tumbando un pedazo.
No les vamos a salir quitando una parte, guardándonos un pedacito, sino que siempre vamos a ser honestos, confiables, como lo fue José. Vamos entonces a nuestra segunda cualidad innegociable. Y la segunda cualidad innegociable para un creyente debe ser la firmeza. Firmeza, como me oyó muy bien, firmeza. ¿Y qué es la firmeza? Es la cualidad, me llamó mucho la atención cuando indagué acerca de qué sería la firmeza y lo menciona como es la cualidad de lo que es estable. Me pareció genial. Además dice que es aquello que no se mueve. Esa es la firmeza, aquello que no se mueve, algo que está estable, algo que tiene constancia. Y definitivamente José era un hombre con una profunda firmeza. Su cualidad innegociable era la firmeza. Cuando leemos en los versículos 7 y 8, dice que la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Y le decía, ven, ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, así, mire, le contestó él. Mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Y me impacta como dice, día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. ¿Qué nos muestra la escritura a través de este pasaje? Que José era una persona con una cualidad firme, una cualidad innegociable, era una persona con firmeza absoluta. José sabía que el adulterio se convertiría en una violación contra sus principios y contra sus convicciones éticas y espirituales. José tenía claro lo que significaba el respeto por los hombres, el respeto por alguien que había delegado tanta confianza, pero también tenía claro lo que era la santidad delante de Dios. Definitivamente la mujer fracasó en sus intentos. ¿Por qué? Porque se encontró con un hombre firme, con un hombre que estuvo ahí constante, un hombre que no se dejó malear, llevar hacia un lado y hacia el otro. Fue un hombre que se sostuvo en sus principios y en sus convicciones éticas. Eso hizo José. José se mantuvo con firmeza. José se mantuvo constante. Pese a que día tras día ella lo seducía, José se mantuvo firme. José se mantuvo constante. ¿Usted ha conocido personas que han caído en alguna tentación? Seguramente no cayeron a la primera, seguramente no cayeron a la segunda, seguramente no cayeron a la tercera. Bueno, puede que sí. Porque faltó firmeza, porque faltó tener una clara estabilidad, tener claro lo inamovible, sus principios éticos, sus principios espirituales. Y José es un firme ejemplo de lo que una persona debe hacer cuando está siendo tentada por algo. Yo no sé a qué tentaciones nos veamos abocados, pero tentaciones hay muchas, porque bueno, en este caso está hablando de una tentación de carácter sexual, pero no todas las tentaciones son de carácter sexuales. Hay otro tipo de tentaciones a los que los seres humanos nos vemos enfrentados. Hay tentaciones, podría llamarle yo académicas, tentaciones económicas, tentaciones emocionales, tentaciones sociales. Bueno, hay tantos tipos de tentaciones y la pregunta sería para nosotros, ¿cómo actuamos nosotros ante las tentaciones? Ante la tentación del poder, por ejemplo, de ocupar una posesión, de ocupar un lugar, de tener un título, de tener un nombre. ¿Cómo actuamos nosotros frente a esa tentación? ¿Cómo actuamos nosotros ante la tentación de la fama? Del querer ser reconocidos. ¿Cómo actuamos nosotros frente a la tentación del dinero? ¿Y qué tal el dinero mal habido? ¿Cómo actuamos frente a la tentación? ¿Será que somos así de firmes como lo fue José?
tanto así como para decir, ¿cómo haría yo semejante mal? ¿Cómo haría yo semejante maldad? Y cuando José está diciendo cómo haría semejante mal, ¿en quién estaba pensando? En Potifar. ¿Por qué? Porque Potifar era una persona que había delegado su confianza sobre José. Y él dijo, ¿cómo haría yo semejante mal? De acostarme con la esposa del hombre que delegó una responsabilidad y confió en mí todo lo que tiene. Para José era muy importante el respeto al otro, el respeto a aquel que había delegado cierta confianza sobre él. Pero también, asimismo, para él era muy importante sus principios espirituales. Y dijo también, ¿cómo pecaría yo contra Dios? ¿Cómo pecaría contra Dios? ¿Cómo me dejaría yo llevar por la tentación? No, y él ni lo pensaba. ¿Será que nosotros actuamos de la misma manera en medio de las circunstancias tentativas? Yo sé que todos en algún momento de la vida nos hemos visto expuestos y nos hemos visto de cara con la tentación. El que diga que no, no le creo. Porque hasta Jesús fue tentado. Y la Biblia nos muestra cómo Jesús también actuó con firmeza frente a la tentación. Así mismo José actuó con firmeza y dijo, ¿cómo haría yo semejante mal contra este hombre que ha confiado en mí? Pero también, ¿cómo haría yo semejante pecado contra Dios? Entender que la falta de firmeza, la falta de claridad en nuestras convicciones nos puede llevar a flaquear, nos puede llevar a derrumbarnos, nos puede llevar a caernos, a movernos, a cambiar. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros tener claro cuál es nuestra responsabilidad con los hombres y cuál es nuestra responsabilidad con Dios. ¿Cuál debe ser mi actitud con aquellos que han depositado cierta confianza en mí? Pero también cuál es mi responsabilidad y mis convicciones espirituales en relación a Dios. Por eso me llama tanto la atención ver que José no necesitaba un policía que lo estuviera ahí vigilando. Porque él pudo haber dicho, ay, pero pues, ¿quién se va a dar cuenta? A ver, no hay nadie, la casa sola, ella sola, yo solo. Todo se nos dio, eso es de Dios, ¿cierto? Seguramente. Y bueno, ¿quién se va a enterar? No, nadie. Pero José no estaba pensando en quién se iba a enterar, no. Sino que José estaba pensando en sí mismo con su responsabilidad, con aquel que había depositado confianza en él, pero en su compromiso también de vivir una vida ética delante de Dios, un compromiso directamente con Dios. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, usted y yo debemos mantenernos firmes como esta cualidad innegociable. Ante la tentación, no lo negocie. Ante la tentación, no desfallezca, no tiemble, no se mueva. Manténgase firme con sus principios éticos y con sus principios espirituales, siendo una persona de cara honesta y una persona de temple firme delante de Dios y delante de los hombres. Así que la primera cualidad, recordemos, es confiabilidad. La segunda es firmeza. Muy bien. Y así vamos a pasar a la tercera y última cualidad. Determinación. La tercera cualidad innegociable para todo creyente debe ser la determinación. Y me llamó mucho la atención la definición de la palabra determinación. Dice que es la cualidad para establecer límites y tomar decisiones con un alto grado de confianza y seguridad. Quiero repetirle esta definición porque a mí me llamó mucho la atención y quisiera tal vez que a usted le llamara la misma atención que me llamó a mí. Porque dice que la determinación es esa cualidad para establecer límites y para tomar decisiones con un alto grado de confianza y seguridad. Y definitivamente esta cualidad la vemos en la vida de José. Dice el versículo 11, ¿sí? Que después de que esta mujer todo el tiempo lo estuvo acosando, dice que cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí en la casa de Potifar. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón,
pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Yo me imagino la escena. Yo me imagino a José que llegó a hacer sus oficios, su trabajo, lo que siempre hacía todos los días, y llega esta mujer y dice que lo agarra. No, me llama la atención como lo menciona la Biblia. Dice, ella llegó. Yo me la imagino así, toda contundente. Dice que ella llegó, lo agarró al manto y le ordenó, acuéstate conmigo. Según los historiadores y según los registros que cuentan la historia de Egipto y de los egipcios, era muy común y lo más común en el vestuario de los esclavos egipcios era estar vestidos con un taparrabos. ¿Sí? Era lo más común, ¿sí? Que ellos estaban con un taparrabos. Muy seguramente, cuando lo agarró, lo que hizo fue quitarle la ropa interior, ¿sí? Lo agarró y lo asió de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Dice que José se zafó de un tirón, se zafó de un tirón. Él hizo su fuerza y él dijo, no, esta mujer no me va a obligar. Pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. José actuó con determinación cuando se rehusó a estar con ella, revelando entonces ¿qué? Revelando sabiduría, revelando sinceridad y determinación en medio de las circunstancias. Cuando más fuerte fue la tentación, fue cuando actuó con mayor resolución y estuvo resuelto a dejar todo. Me llama la atención como lo menciona la escritura. Dice que se zafó de un tirón. Cuando llegó el momento más duro de la tentación, más duro actuó José. José no se dejó. José no se dejó llevar por la circunstancia. José no se dejó aprisionar por lo que pasó y no empezó a pensar, ay no, ¿y ahora yo qué hago? ¿Y ahora yo qué le digo a esta señora? No, venga señora, no, suélteme señora. Ay, por favor, mire, no me haga este mal. Mire, no me obligue a hacer esto. José no empezó, bueno, no, pues va a tocar. Igual, pues, eso no, nadie se va a dar cuenta, ¿eso qué más da? José no empezó a decir, no, pues que todo lo que me costó llegar hasta aquí, todo lo que trabajé, todo lo que hice, después de que mis hermanos me vendieron y me dejaron allá botado en esa cisterna y me vendieron luego a sus ismaelitas y pasó todo lo que pasó y llegar aquí me costó como para tener que sacrificarlo por esto, no, pues eso nadie se va a dar cuenta. Jamás pasó eso por su cabeza. José lo que hizo de una manera contundente ante la tentación, ante la situación de riesgo fue salir huyendo. Tuvo determinación. Y esto me habla de algo muy importante y es que en la vida nosotros tenemos que aprender a ser determinados. Nosotros en la vida tenemos que aprender a tomar decisiones determinantes. No podemos pensar que nosotros, ay no, es que yo puedo con esto. ¿Sí? Esto nadie se va a dar cuenta. No, pues es que, ay, esto es una bobada. Imagínense, ¿cómo vamos a comparar esto que ella me está buscando hace rato, ella está enamorada de mí, más bien vivamos el amor, vivamos la vida, démonos la oportunidad. José no se quedó enredado en eso, sino que José que dijo, no. Él ya tenía claro, en la segunda cualidad vimos, ¿no? Como para él era contundente su relación con su jefe y su relación con su jefe mayor. Para José eso era claro. Pero aquí vemos como en medio de la situación límite, Josué tomó una decisión determinante. Nosotros no podemos hacerle cocos a la tentación. Yo no sé cuántos de nosotros estemos pasando alguna tentación, alguna situación que está siendo tentativa para nosotros. Además que la tentación por sí misma no es fea. Bueno, yo la verdad no creo que esta mujer haya sido fea, porque era la esposa de uno de los duros. ¿Sí? Yo no creo que esta tentación haya sido así como, ay, no, cualquier cosa para José, no. Pero lo que sí me deja ver a mí el texto bíblico es que José actuó con una profunda determinación. José no se dejó llevar por las circunstancias. José no se dejó llevar por el momento y la pasión y la euforia. Porque José tenía claro cuáles eran sus convicciones, cuáles eran sus propósitos, cuáles eran sus principios, esos principios éticos, esos principios espirituales. Y por eso actuó con determinación. Mi amado hermano, mi amada hermana, yo no sé cuál sea la situación que usted esté viviendo y tal vez haya alguien que me esté escuchando en este momento, que esté viviendo una situación de tentación y se esté encontrando
tentado, sintiéndose tentado por algo, huya. Esa es la mejor decisión que podemos tomar frente a la tentación. Huya, huya. No piense que usted lo puede manejar. No piense que usted lo puede controlar. No se quede ahí. Haga lo que hizo José. ¿José qué hizo? A José no le importó nada. José salió corriendo porque él dijo, todo perderé, menos mi relación con Dios, menos mi propósito en Dios, menos las convicciones que yo tengo. Menos las convicciones que yo tengo. Ni siquiera se quedó pensando, ay, es que voy a perder la relación con el jefe. Ni siquiera. Él huyó con una profunda determinación porque tenía claros sus principios, claras sus convicciones. Y así es que usted y yo debemos actuar frente a la tentación. No se quede haciéndole coquitos, no se quede ahí contemplando la tentación. Ustedes imagínense a Jesús, cuando el diablo lo tentó diciéndole que por qué no convertía las piedras en pan. Y que Jesús le hubiera dicho, ay, oiga, sí, ¿cierto? Pues yo siendo Dios, ay, ¿qué hago? ¿Será que sí las convierto en pan? ¿Será que no? ¿Será que sí? Ay, ¿será que no? Ay, ¿será que sí me boto desde aquí del pináculo o mejor no? ¿Qué hago? ¿Será que sí? No, en Jesús encontramos, al igual que lo encontramos en José, una actitud determinante de decir, yo con el pecado y con la tentación no voy a jugar, no voy a quedarme contemplando, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y entonces con la Margarita, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Jamás. Un cristiano que tiene claras sus cualidades, claras sus convicciones, claros sus principios, jamás se queda negociando con la tentación. Jamás se queda enredado pensando, ¿será que sí lo hago? ¿Será que no lo hago? Porque tiene claros sus principios y tiene claras sus convicciones y esto le hace ser una persona determinada. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, yo en esta mañana le quiero invitar para que usted allí donde está, usted le pida al Señor. Yo no sé cuál sea la situación que usted esté pasando, yo no sé cuál sea la tentación por la que usted está atravesando en este momento de su vida, pero lo que sí sé es que usted tiene la capacidad para actuar con confiabilidad, que usted tiene la capacidad para actuar con firmeza y sobre todo yo sé y tengo claro que usted tiene la capacidad para actuar con determinación. No se quede ahí, no peque, no peque contra Dios, no peque contra su esposa, contra su esposo, contra sus hijos, contra su jefe, no peque, no peque, no haga tan grande mal. Al contrario, manténgase firme en sus cualidades, no las negocie, no las negocie. Así que mi amado hermano, quiero concluir hoy con algo que me impactó de principio a fin. Y digo de principio a fin porque lo encontramos en los primeros versículos del capítulo 39, pero también en los últimos versículos del capítulo 39. Quiero leerlo para concluir. Dice el versículo 2 del capítulo 39. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo el egipcio. ¿Quién estaba con José? Muy bien. El Señor estaba con José. Y por eso a José le iba muy bien y tenía éxito en todo lo que hacía. Y entonces vemos esta historia. Pero me impacta ver en el versículo 21. Quiero que me acompañe al versículo 21. Evidentemente, luego de que la mujer hizo el escándalo, como les contaba en la historia, llegó el esposo, le contó y entonces tomaron a José y él, por alguna razón, no lo mató, ¿sí? Sino que lo mandó a la cárcel. Y estando en la cárcel usted diría, no, pero pues imagínese, mire, las consecuencias de tener unas cualidades innegociables, terminar en la cárcel. Podríamos pensarlo así, ¿no? Pero más allá de eso, quiero que me acompañen en el versículo 21, donde dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. ¿Se acuerdan cómo comenzaba el versículo 2? El Señor estaba con José. Y el versículo 21, ¿cómo comienza? Pero el Señor estaba con José. Mi amado hermano, yo no sé cuál sea la circunstancia que usted esté pasando. Yo no sé cuál sea la dificultad que usted esté pasando. No sé cuál sea la tentación por la que usted hoy está pasando. Yo quiero que usted sepa que de principio a fin el Señor está con usted. Actuemos para honrar al Señor de principio a fin, como lo hizo José. Más allá
de las consecuencias que nosotros podamos medir es entender que Dios está con nosotros y que Dios honra a los que le honran y que Dios está con los que están con Él y que Dios nos va a respaldar. Y no importa las pérdidas que llegamos y que podamos llegar a tener cuando nosotros huyamos del pecado. No importan las pérdidas que podamos llegar a tener. Solo recuerde que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, que lo demás nos falte. Podemos llegar a la cárcel como le pasó a José. Pero aún en la cárcel seremos bendecidos. Y aún en la cárcel seremos exitosos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. No caiga en la tentación. No venda sus principios. No negocie sus cualidades como hijos de Dios. Hoy mantengámonos confiables, firmes y determinados, porque Dios necesita hombres y mujeres que lleven su palabra y lleven el evangelio con una vida misma, en donde se muestra el éxito que está en permanecer en Dios de principio a fin. Así que oremos en esta mañana y yo pido al Señor que usted que está pasando una tentación hoy pueda ser fortalecido por el Señor. Siento en mi corazón que allí donde usted está, usted puede hoy decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser un hombre y una mujer confiable, un hombre y una mujer firme, un hombre o una mujer con determinación, que yo pueda huir al pecado. Así que incline su rostro, dígale: Señor, mira esta tentación. Mira esto que me está tentando. Cierre sus ojos, dígale: Señor, mira esto que me está acechando. Hoy quiero ponerlo delante de ti. Ayúdame hoy a ser una mujer que te honre, que te ame, que haga todo por agradarte a ti, más allá de agradar a los hombres y agradarme a mí misma. Señor, ayúdame a ser un varón firme, esforzado, valiente, confiable, determinado, que te honre. Señor, yo bendigo a tus hijos y tus hijas en esta mañana. Yo te doy gracias por tu palabra. Has hablado a mi corazón. Sé que has hablado al corazón de tus hijos y de tus hijas. Y tú conoces cuántos de ellos, al igual que José, se encuentran en una situación desbordante. Se encuentran en una situación tentativa, en una situación en donde se está viendo expuesto y expuesta a la tentación. Pero Señor, hoy yo pido que a través de tu Espíritu Santo fortalezcas el espíritu, la mente, el corazón de tus hijos y de tus hijas, y que ellos hoy puedan a través de esta palabra recobrar fuerzas, a través de esta palabra recordar cuáles son sus cualidades innegociables, que ellos no estén dispuestos a negociar nada con el pecado, con el mundo, que nosotros como hijos tuyos no estemos dispuestos a negociar nuestros principios éticos y espirituales, sino que al contrario, deseemos y actuemos con determinación, firmes en las convicciones a las que hemos sido llamados, firmes en las convicciones a las que hemos sido y en las que hemos sido formados. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú traigas al corazón de tus hijos y de tus hijas valentía, que tú traigas al corazón de tus hijos y de tus hijas determinación. Señor, que cada uno en su espíritu, que cada uno en su corazón pueda hoy actuar, huir del pecado, huir de la maldad y actuar de principio a fin honrándote, porque tenemos una hermosa promesa y es saber que tú estarás con nosotros antes y después, no importando las circunstancias, seremos prosperados, porque eres tú quien garantizas el éxito en la vida. En el nombre de Jesús, te doy gracias por tus hijos y por tus hijas. Gracias por tu palabra. Señor, que tu palabra sea firmada en nuestros corazones y que podamos nosotros actuar hoy conforme al llamado de tu corazón, que podamos responder con conciencia y que podamos ser hijos e hijas que te honremos, te amemos y dejemos tu nombre en alto en donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hablas a nuestros corazones, hablas a nuestras vidas, ministras nuestro espíritu. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi buen Dios, por tu presencia que nos acompaña. Amén y amén. Amén. Amado hermano, amada hermana, no vendamos nuestros principios, no los negociemos, porque no hay nada mejor que estar con el Señor de principio a fin. Nuestro camino será prosperado. Dios nos bendiga. Les bendiga.
bendiga y les envío un fuerte abrazo.